En otra de las entrevistas que realizamos en Puerto Madryn, en el CEMPAT del CONICET, fue justamente a la licenciada María Belén Argüelles, una rufinense que desde hace 15 años está radicada allí, que ha culminado sus estudios, que se ha preparado, y que en esta ocasión nos va a hablar de un tema justamente de la relación entre el hombre y la naturaleza, y cómo influye, cómo afecta y cómo modificamos el normal desarrollo de la naturaleza. Los que, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a Puerto Madryn, a Punta Pirámides, a la península, a ver las ballenas, lo primero que hace es tratar de hacer lo que se denomina el avistaje. Es decir, el embarcamiento en Puerto Pirámides para ver las ballenas lo más cerca posible. Bueno, hay una situación de riesgo que ahora la licenciada María Belén Argüelles nos lo va a explicar. Bueno, nos hemos trasladado hasta la oficina de María Belén Argüelles, donde le vamos a preguntar ahora sobre el trabajo que está realizando, que nos enumeraste, que era la relación entre las ballenas y las embarcaciones, la aproximación, las situaciones, y después nos vas a explicar un poquito qué es ese aparato que tenés allí, el famoso DAV. Bueno, en realidad mi trabajo consiste sobre todo en estudiar esta relación entre ballenas y embarcaciones en áreas donde hay bastante tráfico marítimo. ¿Cuál es el problema? Las ballenas en realidad han cambiado su distribución a lo largo de estos últimos años. Primeramente estaban ubicadas en la costa externa de lo que es la península, después empezaron a ingresar a los golfos, empezaron a ocupar áreas como Puerto Pirámides, El Doradillo, y actualmente lo que vemos son muchísimas ballenas cerca del área más urbana, que es la ciudad de Puerto Madryn. Entonces, en la ciudad de Puerto Madryn existen actividades náuticas, existe movimiento de embarcaciones comerciales, de embarcaciones particulares, hay mucho tráfico cerca de la zona de muelles. Entonces eso lo que hace es generar un conflicto por este uso del espacio entre ballenas y embarcaciones. O sea, ballenas y embarcaciones están ocupando un mismo área. Y al no haber una restricción en la navegación, eso puede generar que haya algún riesgo de colisión entre una embarcación y una ballena. Y esto es particularmente peligroso, no solo para la supervivencia de la ballena, sino también para las personas. Entonces mi trabajo consiste en ubicar, geoposicionar dónde están las ballenas, dónde están las embarcaciones, cuál es esa relación que existe y poder decir cuáles son los mayores riesgos y cuáles son las áreas que ocupan tanto ballenas y embarcaciones. El riesgo para las ballenas está dado sobre todo con embarcaciones grandes, con embarcaciones comerciales, que son las que pueden afectar la supervivencia del animal. Pero, no sé, embarcaciones que se usan para actividades náuticas, como por ejemplo, que no son embarcaciones, no tienen motor, pero por ejemplo los kayaks, o veleros, o tablas de windsurf. El mayor riesgo en una colisión ahí está dado para la persona que va en ese tipo de embarcación. Bueno, y digamos, ¿desde cuándo comenzó este trabajo? ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿En qué áreas? El trabajo lo arranqué en el año 2012, forma parte de mi beca doctoral. El trabajo lo realizo con el doctor Bertelotti, que es quien me dirige. Y a su vez, bueno, tenemos otros miembros del equipo de investigación, como es el licenciado Daniel Pérez Martínez, que participa activamente del proyecto. Y después el grupo en general, ¿no? Con Carla, que es veterinaria, trabajamos mucho en conjunto, nos embarcamos juntas. ¿Cómo es el trabajo de campo? A ver. El trabajo de campo es complicado. Tenemos que primero encontrar un día lindo para poder salir a navegar, que las condiciones de viento sean las óptimas, porque bueno, si hace frío no importa, navegamos con grados bajo cero, y el viento tiene que ser el óptimo. Entonces salimos desde acá del CEMPAT, vamos con la gente de náutica, llevamos la embarcación hasta el área de prefectura, que está cerquita del muelle de Piedrabuena, tiramos la embarcación al agua y ahí empezamos. Y lo que hacemos es dirigirnos a líneas que yo tengo marcadas en un GPS, que son líneas imaginarias, y recorremos esas líneas. Y cada vez que recorremos una línea vamos contando para un lado y para el otro de la embarcación, o sea, para el lado del horizonte y hacia la costa, cuántas ballenas hay, cuántas embarcaciones hay, qué tipo de grupo de ballenas hay, si son madres con crías, si son individuos que están solos, si son grupos de cópula,
qué están haciendo, si tienen alguna actividad en superficie, si están descansando, si se están trasladando. Y lo mismo hacemos con las embarcaciones. ¿Qué tipo de embarcación es? Si es una embarcación de actividad náutica, si es una embarcación comercial, si es un crucero, si es una embarcación de prefectura, y también la actividad, si está en traslado, si está ingresando, por ejemplo, una embarcación comercial por la ruta de ingreso de buques, o si simplemente está fondeada. Bueno, a ver, con respecto a lo que es, digamos, la ruta comercial, Sí. ¿Está de alguna manera regulada en cuanto, no sé, se me ocurre velocidad, Sí. qué precauciones tiene que tomar? Sí, en realidad la ruta de ingreso fue establecida por Prefectura Naval Argentina y se utiliza únicamente en temporada de ballenas, o sea, desde mayo hasta diciembre, y es un corredor de navegación que toda embarcación comercial que ingresa al Golfo hacia los muelles tiene que hacerlo por esa ruta. Está establecida con puntos de GPS, de latitud y longitud, por donde tienen que hacer el ingreso. Y la embarcación también tiene límites de velocidad, o sea, no pueden superar los 10 nudos de velocidad. Sin embargo, por ejemplo, en zonas de aguas profundas, lo que vemos acá en la costa cuando vemos ballenas son que están muy cerquita de la costa, y eso es aguas poco profundas, que serán 10, 20, 30 metros más o menos de profundidad. Hay una época en el año en la que las ballenas se dirigen hacia aguas un poquito más profundas, las dejamos de ver en la costa. Por ejemplo, en Madrid, ahora a fines de octubre dejamos de ver ballenas, pero no es que se van y no hay más ballenas. Si vamos hasta profundidades de 80 a 120 metros, ahí vemos muchísimas ballenas, cientos de ballenas, y en esas profundidades muchas veces el área de distribución de la ballena coincide con este área donde está la ruta de ingreso de embarcaciones. Y en este área particularmente lo que hacen las ballenas es realizar buceos prolongados. ¿Qué es un buceo prolongado? Por ejemplo, la ballena se sumerge, está 20 minutos a lo mejor abajo del agua, sale a la superficie, pero cuando sale lo hace de manera abrupta, porque es como que viene jugada, no tiene más aire, necesita respirar, sale de manera abrupta, respira 3, 4 veces y vuelve a sumergirse. Y otra vez empieza y allí puede producirse una colisión. Y eso es particularmente peligroso, porque en realidad la capacidad que tiene una embarcación que está ingresando de detectar esa ballena que va a salir es muy poca. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es estudiar desde el lado de la ballena cómo sería ese comportamiento de buceo. Lo que hicimos fue ponerle en el año 2013 este aparatito, que es un dispositivo de función por ventosas, que tiene, estas son ventosas, que son las que permiten adherir el dispositivo al animal, son sopapas. Y lo que tiene este aparato es este sensor, que se llama TDR, es un sensor que registra profundidad y tiempo de buceo, y esta es la cápsula de flotación. Entonces lo que hicimos fue colocarle este dispositivo a 5 animales distintos. Uno era una madre con cría, otro era un juvenil, probamos con 2 crías, una muy chiquitita y una más grande, y otro era también un juvenil, pero un poquitito más grande, y que estaba haciendo ciclos de buceo con otro animal, no era que un animal solitario. Y le colocamos el aparato y después de 10, 15 o 20 minutos en algunos casos, logramos recuperarlo. Esto, cuando se libera del animal la ventosa, flota, y por visualización directa lo que hacemos es recuperarlo. ¿Qué sacan el sensor ese? Sacamos el sensor, lo conectamos a la computadora y tenemos los datos de profundidad y tiempo. Entonces lo que armamos son perfiles de buceo. Vamos a eso. ¿Esos datos les sirven para? Estos datos nos sirven para ver cómo se comporta el animal abajo del agua. Por ejemplo, normalmente se pensaba que una ballena franca buceaba muy poquito, o se alimentaba o estaba en la columna de agua alrededor de los 20-30 metros de profundidad. Con este aparato lo que pudimos observar es que la ballena bucea hasta el fondo. O sea, en la embarcación llevábamos una ecosonda que registra profundidad. Tenemos datos o que nos han indicado que, por ejemplo, en el Golfo San Matías, el que está al norte de la península, allí nos decían, cuando hicimos las embarcaciones, que en determinados lugares, por ejemplo frente a Punta Pirámides,
hay entre 98 y 100 metros y se ha comprobado de que allí harían fondo. Claro, eso es lo que, en realidad es lo que uno conocía de saberlo por cosas que los guías balleneros mismos cuentan, ¿no? De ver ballenas que salen con toda como la trompa acá abajo llena de barro, y eso indicaría que el animal está yendo por el fondo. La profundidad del Golfo máxima no supera los 150 metros. Y lo que nosotros pudimos ver con esto es, en realidad no ver, sino obtener datos reales, y que son el primer registro de un buceo de ballena franca austral. Y que la ballena bucea a los 80 metros de profundidad. Si colocáramos el aparato a 120 metros de profundidad, probablemente bucea esos 120 metros de profundidad. Eso les ha marcado hasta 80. Hasta 80, que era donde hicimos la colocación. No, era el máximo de profundidad en donde estábamos nosotros en ese momento. Ahora lo que estamos haciendo es armando un aparato nuevo, que tiene otra tecnología totalmente distinta, está basado en una computadora Raspberry, que lo que hace es conectar la computadora, es una microcomputadora que se conecta a diferentes sensores. Esos sensores son un sensor como este, de profundidad mucho más chiquitito, va a tener un GPS, hidrófono, una cámara de video, otro sensor que se llama acelerómetro, que lo que nos da es la velocidad de desplazamiento del animal en el agua, y otro sensor que es magnetómetro, que nos da la ubicación exacta del animal. Entonces, este nuevo aparato lo que nos va a permitir es tener los movimientos tridimensionales. Porque eso les da profundidad, nada más. No les da en qué, si estuvo en determinado, si caminó, claro. A ver si se corrió de un lugar a otro, claro. O sea, no les da posicionamiento. No nos da nada. Con el nuevo aparato, que lo vamos a probar ahora, calculo que el mes que viene, con ese vamos a tener todos los movimientos que hace el animal abajo del agua, los sonidos que emite, los sonidos que recibe del ambiente. Vamos a poder filmar con esta pequeña cámara de video qué es lo que ve el animal, porque lo que nosotros suponemos es que está bajando esa profundidad aparentemente a alimentarse. Entonces, bueno, el video quizás permita detectar si se está alimentando o no. Si que no es la alimentación animales normal que tiene la ballena franca austral. No, lo que se conoce normalmente es que se alimenta por filtración en superficie. O sea que mientras se va desplazando, va con la boca abierta y va filtrando agua y pequeños organismos. Y al hacer esto sería porque, digamos, aquí al llegar y estar tantos tiempos, ya sea para reproducirse o para parir, no cuenta con ese alimento de originariamente lo hace en el sur, más al sur. Claro, antiguamente se creía que la ballena franca no se alimentaba acá en el Golfo Nuevo, ni en las costas, ni en el Golfo San José. Lo que se ha ido viendo en estos años es que las ballenas sí se estarían alimentando, no de su alimento particular que forma parte de su dieta, que es el krill, que eso es un alimento que consiguen en las zonas subantárticas, sino que se alimentaría de otras especies como por ejemplo copépodos, que en determinada época del año se dispararía, habría blooms de copépodos en las aguas del Golfo, y eso permitiría a la ballena tomar la oportunidad de poder alimentarse de esos organismos. Se está viendo cada vez más que más ballenas se alimentan, cada año con mayor frecuencia. Después Carla por ahí les puede contar, pero no se ve a las ballenas con un estado nutricional malo como hace unos años, que se podía ver las costillas, la columna. La verdad es que el estado nutricional de las ballenas parece ser bastante bueno ahora. ¿Se ha modificado por lo que me estás diciendo? Sí. Hace unos años atrás a lo mejor uno veía una ballena que se le veía como la piel suelta, pero eso es por los meses que pasaba de inanición hasta que se dirigía hacia la zona subantártica. O sea que también hay un cambio importante en este caso en la alimentación, y eso se ha estudiado, ¿a qué se debe? No, hay ahora un grupo que es el Laboratorio de Mamíferos Marinos dentro del CENPAT, que tiene una becaria que está estudiando justamente alimentación. Ella podría, eso en unos años, cuando termine su tesis, poder decirlo bien. Nosotros no estudiamos alimentación en realidad. Lo que hacemos es estudiar un comportamiento que puede estar asociado a un comportamiento de alimentación. Eso simplemente. Bueno,
Y hasta ahora las conclusiones de lo que vas realizando en el trabajo. Hasta ahora lo que yo veo es que no existen áreas que sean únicamente de ballenas y únicamente de embarcaciones. Hay una interrelación. Sino que hay una relación continua, constante, todos los años es igual, porque a lo mejor apenas empecé mis estudios lo que yo veía, por ejemplo, era que en aguas profundas había ballenas que se distribuían hacia el norte y se solapaban un poquitito con la ruta de ingreso. Entonces uno lo que podía sugerir es, bueno, se podría correr al sur la ruta de ingreso de grandes embarcaciones para evitar las colisiones. Pero el año pasado, por ejemplo, particularmente empezamos a ver todas ballenas distribuidas en el área sur y no en la norte. No sé este año, ya lo vamos a ver en octubre, noviembre, cómo es esa distribución en aguas un poquito más profundas. Pero en el caso de que toda el área sea ocupada por ballenas y embarcaciones, lo único que se puede hacer es, con los datos de movimientos tridimensionales del animal, poder explicar cómo se comporta el animal, qué es lo que hace, y poder dar aviso a las autoridades, a prefectura, a provincia, de cómo son estos cambios y poder, bueno, tratar de minimizar los riesgos al máximo. Y para los, para los privados, ¿hay algún tipo de recomendaciones, especialmente para los de embarcaciones con motor? Sí, en realidad la recomendación principalmente es que no se acerquen a ballenas. Una embarcación que navega en la Bahía Nueva, que es el área acá de Puerto Madryn, no puede hacer un avistaje de ballenas. O sea, puede transitar, pero no hacer un avistaje. Debería ir a velocidad lenta, unos 6, 7 nudos. A veces se ve que las embarcaciones andan un poquito más ligero, entonces eso es particularmente peligroso, sobre todo para los que van arriba de la embarcación. Y además de que puede causar un daño, ¿no?, en la ballena, porque una colisión le va a generar una herida con una hélice. Y después entonces lo que habría que hacer, que va a ser una recomendación final del trabajo, es ver cómo se pueden reordenar las actividades náuticas sobre todo. Por ejemplo, se corre todos los años una regata que es de veleros y ocurre siempre a finales de septiembre, que coincide con el pico de máximo número de ballenas en la temporada. Entonces, bueno, a lo mejor se podría sugerir que que se llama Copa de Ballenas, se corra a lo mejor un mes, hacia fines de octubre, que ya no hay tantas ballenas, entonces se puede evitar cualquier tipo de colisión. Y después, bueno, sugerir y educar a quienes hacen los servicios náuticos para que se lo transmitan a los turistas, de que es particularmente peligroso que un kayak se acerque a una ballena, que hay que evitar cualquier tipo de acercamiento hacia grupos de cópula, porque son grupos que están centrados en lo que es la actividad de cópula, entonces prácticamente no les importa si hay una embarcación, si hay personas. Entonces, normalmente la ballena es un animal bastante noble, entonces es como que tiene el atino de darse cuenta y de ver cuando hay una embarcación, entonces lo que hace es esquivarla. Muchas veces está saltando y una embarcación se le cruza en el medio, bueno, deja de saltar, pasa por abajo de la embarcación, después sigue saltando. Pero en realidad uno lo que está haciendo es interfiriendo y haciendo que el animal cambie su comportamiento natural. Se comporta de otra manera. Sí. Gracias, Vale, muy amable. Gracias a usted, Ricardo. La nota que le realizamos a la licenciada María Belén Argüelles, que es becaria en el CONICET en Puerto Madryn, sobre esta interacción entre el hombre y la naturaleza, y en este caso el peligro que significa para las ballenas el tema de los avistajes y la superpoblación de embarcaciones en los lugares, en este caso en el Golfo Nuevo, en el Golfo San José, donde durante los meses entre mayo y diciembre las ballenas van a reproducirse.